Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El exministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, cuestiona los últimos informes de los operativos contra el narcotráfico informados por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Al mismo tiempo se informa de que Carlos Romero está pasando por un delicado estado de salud. Escuchemos las palabras de la ex autoridad del gobierno de Evo Morales, quien asegura que estamos en una situación tenebrosa porque el narcotráfico llegó a esferas políticas e incluso, en algunos casos, hay protección militar para el narcotráfico. Escuchemos estas polémicas palabras y luego continuamos. Damos la bienvenida, un gran saludo para usted, don Carlos Romero, qué gusto recibirlo. Muy buenos días. Buenos días, quiero agradecer la gentileza de seguir insistiendo en un tema que considero que no se lo está abordando con la debida seriedad por parte de las autoridades competentes. Primero, porque fuimos sorprendidos hace algo más de una semana atrás cuando se informaba por parte del ministro de Gobierno que un operativo realizado en Villa Tunari, en la ciudad de Villa Tunari, había permitido incautar 732 kilogramos de cocaína en un domicilio particular. Lo extraño es que no se sabe qué organización es, cuántos detenidos hay, quiénes son, pero además informaba el ministro de que en ese operativo de Villa Tunari hubo resistencia civil y un amago de enfrentamiento de la población civil para interferir con la labor de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, en este caso en su acción de interdicción. Al respecto, yo quiero decir que hemos realizado una investigación sobre ese hecho y quiero denunciar de que ese hecho no se produjo en Villa Tunari. Es decir, la incautación de la droga fue en una zona del Isigoro Secure, y la droga fue trasladada a Villa Tunari. Por eso no hay ni un registro, ni una filmación, ni una fotografía de los supuestos pobladores civiles que estaban resistiendo esa acción de interdicción. Y si la hay, debería exhibirla el ministro de Gobierno, porque tiene un viceministro de la zona, del trópico de Cochabamba, su viceministro de Defensa Civil y Sustancias Controladas, Defensa Social más bien y Sustancias Controladas, el señor Mamani, que perfectamente conoce a los pobladores de la zona. Y todos los bolivianos y bolivianas sabemos que Villa Tunari es una de las principales ciudades intermedias en el eje central del país, con mucha circulación de miles de vehículos y de personas cada día. Y es muy raro que en esa zona exista un mega laboratorio. Por otro lado, hemos consultado los últimos informes del laboratorio de las incautaciones de droga y ninguno de los informes da cuenta de un megalaboratorio. Por lo tanto, tenemos varios elementos para poner en duda el alcance de ese operativo, y si lo hay, pues que presenten a los responsables. No puede ser que haya pobladores civiles que enfrenten a la policía y no los podamos conocer ni siquiera en fotografía, que los presenten. Y que el Ministerio de Gobierno vaya con la Federación del Trópico de Cochabamba a los lugares que están localizados como de procesamiento de droga en el Chapare y hagan su trabajo de manera transparente, con presencia de la prensa y Naciones Unidas. Pero bueno, ese es un tema. El otro tema que nos llamó poderosamente la atención es el secuestro de una aeronave Beechcraft, ¿no es cierto? Una aeronave con capacidad para 8 personas, donde supuestamente 7, apercibidos de que había fuerza policial, se dieron a la fuga y no hay ni rastros de esas personas. Pero resulta que 500 kilos de droga fueron encontrados, cocaína en este caso, a unos metros del Beechcraft. Aquí hay dos hechos llamativos. Primero, la ubicación del operativo es en San Matías, una zona que a estas alturas es mega compleja por la gran cantidad de tráfico de droga que existe en la zona, por el descontrol estatal. Pero que los narcotraficantes estén operando en Beechcraft, es decir, la próxima vez nos vamos a encontrar que están operando en un Airbus o en un Boeing más o menos.
¿no? Es decir, eso da cuenta de que la capacidad logística de empoderamiento material de las organizaciones narcotraficantes está creciendo inusitadamente, como lo habíamos advertido antes. ¿Por qué? Porque a los que se detiene, no solamente que no se los acusa, como en el caso de Nayar, por narcotráfico, sino que cuando se los acusa por legitimación de ganancias ilícitas, no les tocan un solo alfiler, un solo clip de su patrimonio. ¿No es cierto? No aplican la ley de extinción de dominio de bienes ilícitamente obtenidos por la actividad del narcotráfico. Y no lo hacen para favorecerlos de manera indirecta, ¿no es cierto? Para no afectarles su capacidad patrimonial, y por eso siguen fortaleciéndose. El último hecho es el de Velasco, donde se ha encontrado una pista con iluminación, es decir, una pista clandestina donde se trafica droga, donde se la utiliza como plataforma logística de trasiego de droga, que tiene iluminación como muchos aeropuertos nacionales registrados no lo tienen en nuestro país. Entonces eso es gravísimo, ¿no? Está dando cuenta otra vez del empoderamiento logístico de los narcotraficantes. Pero lo último, en este lugar de Velasco, el Ministerio de Gobierno ya debió actuar hace por lo menos un año atrás, ya que tiene una solicitud expresa de la Dirección de Gestión del Área Protegida de Bajo Paraguay, en la que señala con coordenadas la existencia de varias pistas en las que está operando el narcotráfico, y ante esta denuncia y solicitud de intervención formal de la Dirección de Gestión de Área Protegida de la zona, el Ministerio de Gobierno no hizo nada, ¿no es cierto? No hizo nada antes. Entonces, obviamente, esto nos preocupa y vamos a hacer llegar a la prensa ese mapeo de coordenadas de las pistas donde están operando, porque así como exigimos que si en el trópico van a intervenir y no hay detenidos, no hay filmaciones de los supuestos elementos civiles que resisten una acción, y entonces que hagan las cosas, pero las hagan bien y transparentemente, en este caso también exigimos que las cosas se apliquen oportunamente y con rigurosidad. De lo contrario, el narcotráfico seguirá ganando batallas al Estado, como está sucediendo en los últimos meses en nuestro país. Don Carlos Romero, ¿no tendría cierto sentido no mostrar abiertamente estas actividades, todas las tareas que cumplen las autoridades en nuestro país? En lugar de dar información a media, mover los espacios, los lugares, como usted menciona, llevar las sustancias controladas de un lado a otro, para abrirse luego a la duda de la población de otros sectores, para que se comiencen a hacer investigaciones, ¿no sería un error demasiado elemental, muy infantil, haciendo las veces de abogado del diablo, para llegar luego a estar expuestos y se desarrollen mayores investigaciones? ¿Por qué el gobierno no tendría que hacer una especie de montaje o fingir que está luchando contra el narcotráfico, cuando en realidad no estaría sucediendo eso? ¿No estaría cometiendo un error muy elemental de exponerse? Sí, evidentemente es un error, y es un error que además le cuesta muy caro a la policía boliviana, porque le hace perder credibilidad por unos cuantos elementos que se prestan a este tipo de acciones. ¿No es cierto? Nosotros sabemos perfectamente que muchas veces estos montajes se hacen precisamente para desviar la atención de las denuncias que hacemos. Porque todas las denuncias que hemos hecho a lo largo de los últimos 2 años, resulta que han sido respondidas con insultos en cuentas falsas de redes sociales, han sido respondidas con, ironía o con agresividad, pero nunca se nos ha respondido el fondo de la cuestión. Y cuando se han visto con el agua hasta el coto, resulta que han optado por desplegar alguna cortina de humo para distraer la opinión pública. Pero es un tema que no se lo puede seguir eludiendo, es decir, no se puede tapar el sol con un dedo. Van zafando, cambiando el escenario, creando sus bombas de humo,
y aparecen nuevos y nuevos y nuevos escándalos vinculados al narcotráfico en este país, pero cada semana o cada 2 semanas ya hemos batido todos los récords. Y de paso, el presidente Arce ni siquiera se refiere al tema, un tema de Estado, en su discurso presidencial el 22 de enero. ¿No es cierto? Entonces eso nos preocupa. Sabemos que obviamente les incomoda muchísimo nuestras denuncias. Sabemos también que intentarán descalificarnos, armar cosas en contra nuestra. Bueno, ya lo vamos a demostrar oportunamente, pero nosotros con la autoridad moral, con el conocimiento de que no se nos puede engañar ni mentir, vamos a continuar con esta tarea de denuncia por una conciencia ciudadana. Muy bien, don Carlos Romero, gracias por estos minutos con Panamericana. Un gusto saludarlo, que le vaya a usted muy bien, muy buenos días. Al contrario, muchas gracias por haber aceptado mi solicitud de comunicación. Esas fueron las palabras del exministro de Gobierno, Carlos Romero, quien cuestiona los informes de los últimos operativos que informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, contra el narcotráfico. El exministro de Gobierno, Carlos Romero, dice que tiene muchas pruebas de nexos de funcionarios y autoridades con el narcotráfico y anuncia que presentará estas pruebas en su momento y que no denunciará a la Fiscalía porque desconfía. Pero va más allá en su análisis sobre el movimiento de facciones nacionales y extranjeras que operan con droga. Asegura que Bolivia está en el camino de convertirse otra vez en un país productor en esencia y ya no en uno solo de tránsito. Pide una purga profunda en la policía. Estas son preguntas que respondió Carlos Romero a cuestionamientos de prensa escrita sobre los hechos de narcotráfico en Bolivia. Pregunta: ¿sigue pensando que Bolivia es un país de tránsito de droga? Respuesta de Carlos Romero: el narcotráfico es una actividad que tiene en general características de cualquier industria. Si encuentra condiciones para expandirse, lo hace. Si encuentra un lugar apropiado para instalar factoría, lo hace. En 2015 logramos bajar la superficie de cultivos de coca a 20.200 hectáreas. Aprobamos la ley de extinción de dominio, aprobamos una recatastración de avionetas para poder incorporar dispositivos de rastreo satelital permanente. Estábamos trabajando en la implementación de los radares de última generación, en la implementación de un laboratorio antilavado que iba a tener como base Río de Janeiro. Lamentablemente todos esos elementos se han desbaratado, es decir, nos permitía el reconocimiento internacional. En nuestra estrategia de lucha contra el narcotráfico nos había declarado país de tránsito. Esa calificación no es del exministro de Gobierno, es de las Naciones Unidas. Ahora habría que pedir reportes actualizados a las Naciones Unidas si mantiene o no la calificación al país. Desde mi punto de vista, los últimos acontecimientos y sobre todo lo que dice GIPE, que de cada 10 toneladas incautadas en Bolivia, 9 circulan libremente, significa que nosotros hemos perdido el control de la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, contraórdenes en intervenciones antidroga o en el esclarecimiento de los asesinatos a sangre fría que han derivado en la muerte ya de 5 policías, 22 casos de sicariato en 2022 y la no fiscalización pactada parlamentaria de esas acciones reflejan que Bolivia es una plataforma de protección al narcotráfico que se ha constituido desde el año 2020 a partir de los ministros Núñez, Murillo y López y que han concluido con este gobierno que ofrece un escenario propicio para las facciones del narcotráfico en Bolivia y para su conversión de país tránsito a un país sistemáticamente de producción de droga. Siguiente pregunta: ¿estamos en ese camino? Respuesta de Carlos Romero: en Bolivia las rutas de tránsito de droga fundamentalmente han sido 4: Golpebra, Guayaramerín, Chiquitanía y hacia San Matías y el norte de Potosí, pero ahora son lugares de producción de pasta base de cocaína. Asimismo, las rutas se han expandido
Y si a eso sumamos más producción de materia prima por el crecimiento de cultivos y la elevación de la coca peruana, además del descontrol de los precursores, obviamente estamos en condiciones de apegarnos a la hipótesis de que estamos en una fase de convertirnos en un país productor. Además, estamos configurando estructuras armadas irregulares y avanzando a un proceso de colonización. Siguiente pregunta: ¿cuánto cambió el trabajo de la policía de la Fuerza Antidroga? Respuesta de Carlos Romero: ha cambiado muchísimo, hemos retrocedido décadas. Primero, porque los dispositivos tecnológicos han sido desmantelados. De la flota de helicópteros Super Puma, entiendo que solamente uno está volando y los demás han sido descuartizados. El programa de AIRCOP en Virubiru no funciona, fue desmantelado en la época de Murillo. Por eso se comenzó a traficar droga desde Virubiru. El programa de rematriculación y el rastreo satelital de avionetas ha sido desmantelado. Es más, Eduardo del Castillo dice: nosotros hemos incautado 95 avionetas. ¿Dónde están? Tal vez son avionetas fantasmas. Pero lo que yo sí le puedo asegurar, y podré demostrarlo en su momento, es que avionetas que fueron incautadas en mi gestión están volando con droga en este momento. Las devolvieron irregularmente a sus propietarios. El programa Vol 110, que fue en su momento la plataforma tecnológica más moderna del continente, actualmente se lo ha convertido en una gran plataforma de guerra sucia a través de cuentas falsas para desinformar en las redes sociales. Luego, en la página de Latino Barómetro o la página de la ONU, verán que hace 3 años Bolivia ha dejado de informar las tasas de criminalidad en nuestro país. Eso se ha convertido en un misterio, pero la inseguridad nuevamente aparece. Ahora Bolivia ya no envía informes, no hay transparencia. Los mapeos, el Observatorio de Seguridad Ciudadana no informan nada. Desmantelaron el CERIAN, que permitió atrapar a 11 cabecillas del narcotráfico. El retroceso realmente es alarmante. Desde su gestión e incluso antes se tenía identificados a clanes familiares en Beni, pero parece que nada se puede hacer hasta ahora para desarticularlos. ¿Por qué no se hizo nada en esos años? La estructura del crimen es inherente a la estructura social de un país, por eso yo aplico la categoría de clanes familiares. Así tenemos el clan Suárez, el clan Roca, el clan Castedo, Candia, Lima Lobo, Rivero y Sandoval. Son clanes que están articulados en carteles extranjeros brasileños que pugnan la comercialización de la cocaína, o están articulados a clanes de envío de droga desde Colombia a Estados Unidos a través de los carteles mexicanos. Lo que tenemos ahora es una presencia directa. La presencia extranjera en Bolivia es notoria de peruanos, brasileños, colombianos y mexicanos, entonces no existe un control migratorio. Estamos en una situación tenebrosa porque la corrupción de funcionarios se está exponiendo a que el país sea preso del crimen organizado, porque el narcotráfico luego empieza a articularse: atracos, secuestros, trata, tráfico de órganos, de armas, de vehículos robados, de tierra y de madera. Todo eso lo articula. Las tomas de tierra ya no las protagonizan gente humilde sin tierra, sino son grupos organizados, encapuchados, con armas modernas, con vehículos modernos y de sistemas de comunicación y avionetas, cuando se deja crecer el crimen avanzado más rápido que un Estado. Siguiente pregunta: ¿cuál es la razón por la que estos clanes se muestran con políticos? Evo Morales e incluso usted aparecían en fotografías con gente ligada al narcotráfico. Respuesta de Carlos Romero: buscan protección política o fingen tenerla. En algunos casos hemos tenido personas que han caído por acción mía, que tenía fotos con las principales autoridades, especialmente gente de Beni, y en algunos casos que habían cumplido alguna función pública. Pero nosotros no hemos distinguido ni favorecido absolutamente a nadie. Prueba de ello es que la gente que estaba vinculada al MAS ha caído. Es el caso de Mayerlin Castedo de la gobernación de Beni, pero resulta que estas personas que podían tener algún nivel de incidencia local ahora tienen poder político, están adquiriendo mayor poder político, y esto es grave. Se ha penetrado en el sistema político judicial y eso se comprueba en que hay alcaldes, presidentes de asambleas en este momento
en varias entidades subnacionales, independientemente que sean del MAS, de demócratas, de agrupaciones locales, de creemos que están vinculadas a actividades del narcotráfico, o incluso hay personas ligadas con el narcotráfico que tienen a los familiares como operadores políticos en diferentes instancias de gestión pública. Entonces eso es preocupante porque les permite eludir y burlar los controles y la justicia. Siguiente pregunta. Hay una ofensiva notoria contra el ministro de gobierno de parte de ex autoridades del MAS. ¿Cree que el cargo no le corresponde o le queda grande? Respuesta de Carlos Romero. Creo que un cargo no queda grande o pequeño para una persona porque depende de la persona, de la voluntad, el esfuerzo que haga la persona para asumir una responsabilidad. Porque es una responsabilidad ante la población, ante el país y en este caso yo no veo que el señor Eduardo del Castillo tenga la convicción de ejercer el Ministerio de Gobierno con lealtad y nobleza al país y al servicio público. Yo dije en varias oportunidades que no pueden existir tantas casualidades. Puede ocurrir que al ministro le mienta a la policía, que un grupo de policías estén protegiendo a un criminal, pero son demasiados hechos en los que no solo el ministro, sino su personal jerárquico, viceministros y directores aparecen bajo muchas interrogantes en la lucha contra el crimen organizado del narcotráfico. Un director de DIRCAVI de Santa Cruz fue nombrado pese a que en mi gestión fue aprehendido en Palmasola. Tantos policías han sido señalados por haber incurrido en irregularidades inaceptables y hay más. Todos esos hechos son demasiado llamativos y yo me he permitido calificar al Ministerio de Gobierno de Bolivia como un ministerio fallido, haciendo un parangón con la teoría de Estado fallido en dispositivos estatales rebasados. Siguiente pregunta. ¿Conocía a Eduardo del Castillo antes? Respuesta de Carlos Romero. No, nunca lo he visto físicamente cerca. Y la única vez que supe fue cuando había un tal del Castillo que tenía problemas con la presidencia del Senado, haciendo referencia a un asesor, escuché en la prensa. Siguiente pregunta. Usted ha presentado denuncias contra varias autoridades y funcionarios. Lo que le critican es que hasta ahora no presente pruebas y no denuncie ante la Fiscalía. ¿Qué tiene que decir? Respuesta de Carlos Romero. Mi respuesta es que yo denuncié que se había establecido una pista clandestina. Minutos después, el gobierno nerviosamente sale a decir que es una pista autorizada para operar vuelos, pero resulta que aparece un policía muerto después. He señalado que en el caso de Nayar hay protección y la prueba irrefutable es que hasta ahora no lo han procesado por narcotráfico. Hay reportes de la prensa chilena que dan cuenta que la avioneta que cayó en Paraguay habría sido una que antes estaba incautada y que había despegado del Trompillo bajo mando de la DGAC y con jurisdicción militar. Ya comienza a haber protección militar, concretamente en Florida, de la provincia cruceña Velasco. Eso no lo voy a llevar a la fiscalía porque no harán nada. Es decir, capaz me procesen a mí. Las pruebas son por demás contundentes. Yo todo lo que he presentado lo he respaldado con documentos, con audios, con WhatsApp, pero las cosas se han cumplido al extremo de que anecdóticamente en mis mensajes personales la gente me dice que por qué no me dedico a leer cartas, porque muchas de las cosas que he denunciado se han cumplido. Ese argumento de que no presenta pruebas, que vaya a la fiscalía, es un argumento infantil, porque ellos están en la obligación de actuar de oficio. Yo soy un ciudadano de a pie que está poniendo en riesgo a mis hijos, a mi familia y a mi propia persona, y ellos tienen todos los medios para esclarecer estos casos. Si no lo hacen y responden con guerra sucia es porque están comprometidos con estas actividades ilegales, respondió Romero. Siguiente pregunta. ¿Usted cree que hay que hacer una purga en la policía? Respuesta de Carlos Romero. Definitivamente la purga es un concepto que se aplica a aquellos casos en que una institución está contaminada, la policía está contaminada. Puse el ejemplo de Colombia. Cuando cayeron los carteles grandes, hicieron una profunda purga y como resultado 7.000 elementos policiales fueron dados de baja. En Bolivia estamos en esta situación. Siguiente pregunta. ¿La prueba del polígrafo que se hizo no sirvió? Respuesta de Carlos Romero.
es una pantomima, porque lo que se maneja en las redes policiales es que de las 1000 pruebas de polígrafo que han hecho, solo 13 han aprobado. ¿Sería capaz el ministro de hacer una prueba del polígrafo con veedores de la comunidad internacional y de la prensa? Yo creo que no, responde Carlos Romero. Siguiente pregunta: ¿qué opina de que el ministro forme parte de la cúpula policial? Respuesta de Carlos Romero: el ministro se ha puesto como cabeza del Estado Mayor Policial a través de una norma y no corresponde, porque el mando policial es funcional, es decir, la responsabilidad de la policía es técnico-funcional para hacer una investigación y manejar operativos, establecer acciones de contención, etc. No corresponde que el ministro esté metido ahí. El ministro es el mando civil y la policía se subordina al mando civil, pero la cabeza debe ser el comandante, porque es un dispositivo técnico funcional operativo. Ahora, si está ahí, asumirá responsabilidad política de todo lo que hace y no hace la policía, pero en este su afán de controlar todo, se ha metido en un doble lío, manifestó Carlos Romero. ¿Qué opinan ustedes frente a todas estas polémicas y a los cuestionamientos que le hace Carlos Romero a Eduardo del Castillo por los falsos operativos? Y además terminó asegurando que estamos llegando a una situación tenebrosa porque el narcotráfico llegó a esferas políticas e incluso el narcotráfico estaría contando con protección militar. ¿Qué opinan ustedes de todas estas polémicas palabras que hace el exministro de Gobierno Carlos Romero? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.